Bienvenidas y bienvenidos aquí a una nueva entrevista en El Desconcierto. Estamos con Cristóbal Navarro, el jefe de la División de Asociatividad y Cooperativas, también conocida como la DAES, perteneciente al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Un tema que siempre le decimos Ministerio de Economía, se nos olvida lo de Fomento y de Turismo. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy bien, Gino. Y buen punto el que hiciste, porque en realidad nuestro ministerio básicamente se dedica al fomento, ¿no? Al fomento Claro, de exactamente. sobre todo de las empresas de menor tamaño del país. Entonces nos echan la culpa de cosas de economía que no tenemos muchas veces mucha herramienta para hacer. Es un tema bastante claro, entendido que uno simplemente le pone el primer título al Sí, ministerio y se olvida de todo lo demás y es muy básicamente que importante. así, pero es un ministerio de fomento, de industria, lo que eso, como se llama en otros lugares del mundo, digamos. Claro, y justamente, como decías, vamos a entrarnos en este tema del fomento y particularmente en el tema de tu área, que es de las cooperativas, de la asociatividad. Recientemente se celebró el Día de las Cooperativas hace unas semanas aquí en noviembre. El Entonces, 14 de hay noviembre. el 14 de noviembre, claro, hay hitos importantes que se han estado anunciando al respecto, pero antes de adentrarnos en eso, hay mucha gente que de repente ha escuchado el nombre de las cooperativas, pero no sabe muy bien qué son o no entiende muy bien cómo funcionan y por qué un gobierno debería fomentarlas o ayudar a que se expandan. Si ¿nos podrías como comentar un poco más en detalle de lo que es las cooperativas y cómo Excelente. funcionan? Sí, claro, ese es básicamente nuestra pega y el mandato que nos dio muy claro el presidente, así que si no te puede responder eso bien, estamos en un problema. Primero decir que saludar a todos los más de 2 millones de cooperados, más de 2.100.000 cooperados que hay en el país. Estamos hablando de 1.825 cooperativas con el cierre de octubre. Y una buena pregunta, ¿qué son las cooperativas? ¿No? Y la segunda pregunta obvia que surge después es por qué el Estado las debería fomentar, las debería fortalecer. Las cooperativas, si uno lo mira desde la perspectiva de lo relevante para nosotros como ministerio, que es del fomento de la capacidad productiva, digamos, del país, sobre todo de las empresas de menor tamaño, es un tipo de empresa, una forma de hacer empresa, una forma de producir bienes y servicios, ¿ya? Que tienen un gobierno corporativo particular. Si uno lo analiza desde la perspectiva un poco a veces acotada, porque las cooperativas ahora vamos a ir hablando son mucho más que su resultado económico, pero si uno lo mira desde esa perspectiva, es un tipo de empresa que tiene un gobierno corporativo que se rige básicamente por dos reglas fundamentales. Y esto está estipulado por ley, así que está muy bien consagrado esto. Primero, que su objetivo, su razón de ser es ayudar y mejorar las condiciones de vida de sus asociados. Eso es bien importante, no es la maximización del lucro, no, sino que es mejorar las condiciones de vida de sus asociados, lo que está estipulado por ley. Y segundo, tiene una democracia directa radical de que los productores, los trabajadores, los que hacen parte de la cooperativa, los que el día a día, los que la llevan adelante, también son las personas que toman las decisiones. ¿Ya? ¿Cómo se consagra eso? Cuando digo las decisiones, son las decisiones fundamentales de la economía, ¿no? ¿Qué producir, cómo producir, cuándo producir? Y sobre todo, fundamental, qué se hace con el excedente productivo, ¿no? Déjame cortar acá el chat. Entonces, en este esquema, ¿qué es lo que consagra en la ley esta democracia directa? Uno, la regla de una persona, un voto. Todas las personas, todos los socios de la cooperativa, independientemente del porcentaje del capital de la cooperativa, que en el caso de las cooperativas se llama cuotas de participación, que es el análogo de las acciones de una empresa, todos los Perfecto. socios tienen un voto en la asamblea, socio y socio, independientemente de cuánto son las cuotas de participación que yo tengo. ¿Ya? Súper. Y por otra parte, está limitado al 20% en el caso general y al 10% en el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, la propiedad accionaria, la propiedad de las cuotas de participación. Nadie puede tener más del 20% de las cuotas de participación de una misma cooperativa. Y Entonces, tiene, nadie se escapa mucho, digamos, en la capacidad de exactamente, tomar decisiones, tiende a ser más colectivo. exactamente. O sea, las decisiones son una persona, un voto. En la decisión en la asamblea, cuando tenemos que aprobar el balance, definir el plan de inversión, contratar al nuevo gerente, elegir a nuestra autoridad, a nuestros representantes legales, al presidente, al tesorero, a la secretaria, al secretario, a la presidenta, etcétera. Eso vota una persona, un voto. Se juntan en una asamblea y votan.
¿no? Y además, como tú decís, está resguardado que no se produzca esta concentración tan radical que uno ve muchas veces en las grandes empresas que se van concentrando en propiedad de ciertas personas, ciertas familias. ¿Ya? Entonces, eso hace que el proceso de toma de decisiones tenga ciertas particularidades. ¿Ya? Obviamente, en ese proceso de toma de decisiones, que aquí viene la parte de por qué es muy importante para el Estado fomentar esto. ¿Ya? Ese proceso de toma de decisiones, naturalmente, en términos estructurales, va a tender, como son los mismos beneficiarios de los servicios de la cooperativa o los mismos trabajadores, productores de la cooperativa los que toman las decisiones, en ese proceso de toma de decisión van a tender a equilibrar los resultados económicos. Obviamente es un negocio, la gente vive de esto, tiene que generar ingresos para mantener a su familia, Claro. pero también van a considerar otros aspectos, como la equidad, el precio justo al pago por los bienes que yo le vendo a la cooperativa o cuánto tienen que ser los salarios. Y también empiezan a preocuparse por los efectos que el proceso productivo tiene sobre ellos mismos, que probablemente viven en la misma comunidad donde está inserta la planta de la cooperativa. Como ¿Ya? temas medioambientales, tú dices. Por ejemplo, en medioambientales, eso uno ve que naturalmente las cooperativas tienden, no porque sean mejores personas ni necesariamente más conscientes de la catástrofe ambiental a que estamos enfrentados, sino que porque ellos tienen la posibilidad de decidir sobre los efectos que ellos mismos van a recibir, ellos, sus familias, sus vecinos. Entonces, se junta y se hace cargo los que toman las decisiones y los responsables de llevar adelante el proceso productivo deciden sobre los efectos que van a tener. Lo que es muy distinto en una empresa de capital tradicional que un capitalista tradicional, que esto, insisto, no es un juicio de valor, si está bien o está mal, pero funciona así. Yo decido instalar una planta, un proceso productivo, una tienda, lo que sea, en una región o en un territorio, en un barrio, por el rédito económico que voy a tener. Es justo que sea así. Pero yo no necesariamente vivo ahí, no necesariamente tengo un compromiso particular ahí. Puedo elegir vender ese negocio, irme a otro lugar, irme incluso a otro país, ahorrar la plata o invertirla en acciones o lo que sea. En una cooperativa eso es mucho más difícil que suceda porque son los vecinos organizados a través de la producción, es la asociatividad puesta al servicio de la producción. ¿Ya? Entonces eso hace que uno vea que las cooperativas, por ejemplo, son mucho más resilientes en términos de empleo. Aumenta el desempleo de la economía y no aumenta el desempleo en las cooperativas. ¿Por qué? Porque si estamos entre la decisión en una asamblea de que este mes no está yendo mal, no, esto es trimestre, teníamos que juntar 100 para pagar los retiros, los ingresos de toda la gente que trabaja acá, y tenemos 70, ¿qué vamos a decir? ¿Vamos a echar a 3 o vamos a cobrar todos 70 en vez de 100 o 7 en vez de 10? Se podría Y decir un poco entonces que una estructura económica que estoy leyendo como que fomenta la empatía, de alguna otra manera. sí, sería una forma de verlo. Y nosotros lo hablamos de una forma más general porque es como la sociedad por eso día apuesta a la producción, porque es como esa diferencia entre la empatía o la solidaridad orgánica o inorgánica, digamos. Yo puedo ser empático porque soy buena gente o puedo ser empático porque necesito ser empático para que sean empáticos conmigo, ¿cachai? Claro, porque Porque conozco esa realidad, porque estoy conozco cerca la de esa realidad, conozco a localidad, mis vecinos, conozco pero a además las personas, claro. Cuando Pero además, si yo tomo una decisión como por ejemplo en este ejemplo que decíamos, de tenemos 10 y tenemos que pagar 7 de sueldo. Si echamos a uno, capaz el que echan es a mí, ¿no? Entonces yo no quiero que me echen, prefiero cobrar un poquito menos porque el riesgo del desempleo es muy alto. O incluso pasan cosas que nosotros estamos viendo, estamos insertos territorialmente, son herramientas muy compatibles con el desarrollo territorial, con el desarrollo local, porque además la riqueza se reinvierte, hay mucho incentivo a reinvertir, porque piensa tú que los servicios que te da la cooperativa no son solo el ingreso a fin de mes o a fin de año cuando se cierra el ejercicio y te reparten lo que me toca o gano por lo que yo le vendo, no sé, productores agrícolas que le venden a la cooperativa tomate o leche o lo que sea. Además, la cooperativa empieza a generar dispositivos porque como nosotros vamos a recibir esos beneficios y vivimos en los mismos territorios, por eso no es raro que las cooperativas se metan en cosas como, por ejemplo, construyen escuelas. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? buena Y que pregunta, no, ¿por qué lo y que hace? no lo, y que no lo, y que no lo descuentan de impuestos, ni salen una gran campaña comunicacional para hacer publicidad de lo bueno que somos a través de sus áreas de responsabilidad social empresarial. No, lo hacen Les porque impacta a ellos mismos, digamos. obviamente, pues entonces todos tenemos el mismo problema. Nuestros cabros chicos, no sé, se demoran, tienen que caminar 45 minutos para ir a la escuela y cuando llueve están en los caminos anegados y probablemente la escuela que hay allá no es suficientemente buena. Si Y armamos una todo, escuela nos va a convenir a todos.
Entonces, en la claro, asamblea, ¿qué vamos a decidir hacer con esa plata? ¿Que cada uno se la lleve para la casa para invertir en algo o a construir la escuela o arreglar el camino, ponte tú? Si todos tenemos el problema, y no solo un problema productivo, de que necesito sacar los camiones con la producción de cereza a través del camino que se anega cada vez que llueve, sino que además el camino por donde yo transito para ir al pueblo, para, qué sé yo, para ir al hospital. Entonces, se empiezan a generar esas dinámicas que son justamente los círculos virtuosos en que se virtuoso, claro, basan los procesos de desarrollo local, en sí, que la riqueza que se genere y los recursos que se generan en el territorio van quedando en el territorio y eso va generando como un crecimiento en espiral. Que eso es básicamente lo que se sustenta todas las teorías del desarrollo local, que se empezaron a hacer muy conocidas a partir más o menos de la década de los 80, cuando se empezó a hacer evidente que este modelo de crecimiento global a través de las grandes de multinacionales empezaba a tener limitantes. ¿Qué está pasando en Chile en los últimos 13 años? Estamos en un problema de estancamiento de la productividad. ¿Cuál es el modelo económico chileno que está estancado en términos productivos? Ni hablar de los problemas de equidad, de la fractura del pacto social, de la desigualdad aberrante que hay en este país, ni hablar de los efectos ambientales, que ahí no somos tan responsables en generar esos problemas, pero sí estamos recibiendo todas las consecuencias. Básicamente este modelo de grandes empresas que generan excedente a través de expoliar los recursos naturales, básicamente, y eso lo agarran y lo exportan, en que entonces las riquezas no quedan necesariamente territorializadas, quedan a través de pago de impuestos, que después se pueden reinvertir o no, y se reinvierten de manera desigual, dependiendo de la comuna en que yo vivo, además. Eh, entonces, eso es lo que está entrando en crisis, básicamente. Ese modelo que en un momento es legítimo pensar que tener y buenas expectativas, que a Chile le funcionó para el crecimiento económico, no para la igualdad, no para el tema ambiental, no para el tema de la fractura social, pero sí, evidentemente, para el crecimiento económico, ya ni siquiera está sirviendo para el tema del crecimiento económico. Tampoco está sirviendo para el dinamismo de generación de empleo. El sector claro. privado está generando poco empleo y le está costando mucho. ¿Ya? Entonces, una Aparte que cooperativa, sí, también, disculpe, que hay sí, una perspectiva que está cambiando respecto al tema del crecimiento económico, de que es muy sesgada ciertas perspectivas, como tú decías, como quizás que afectan a la bolsa, que afectan a cifras macroeconómicas, pero que en lo que es la economía de a pie no impacta, ¿no? Eso es que la gran crítica de los años 90, comienzos de los 2000. en la tradicional teoría del chorreo, en el cual se Claro, basaba todo el esquema este de que ojalá hubiera grandes grupos económicos, grandes ricos, que a través del consumo local eso fuese chorrando el resto de la sociedad, demostró ser falsa hace 20 o 30 años, digamos. y Ahora, un efectivamente, dato en Chile tuvimos un boom de crecimiento de los 90 en adelante. que sirvió En para e- algunas cosas, pero no para todo. Exactamente. Entonces, se reduce la pobreza, sí, pero no la desigualdad. Y Hay, ahora hay ni un siquiera se dato, está generando el empleo necesario, estamos con problemas, insisto en el concepto del empleo, que es uno de los grandes desafíos que tiene el país. Piensa tú sí, y claro. lo que le cuesta a un empresario privado generar un empleo de calidad. ¿No? Y piensa tú una cooperativa de trabajo, una cooperativa agrícola, que 5 personas como mínimo se asocian, hacen sus papeles, sacan su ruta, empiezan a facturar. Generaste 5 empleos formales sin ninguna inversión pública, y con muy poca inversión privada, salvo la capacidad de asociarse y la capacidad de trabajo de los mismos pequeños productores o de los trabajadores, digamos. Y que Entonces, hay un como concepto muy... que no se asocia ahí, pero que es un concepto muy en boga, que es lo del emprender. Y son Sí, personas que están emprendiendo, pero a veces exactamente. uno asocia más el concepto clásico del emprender como con estas cosas más como de ciudad, más del lanzarse con un proyecto solo, más que el emprender en conjunto y el emprender como en formato cooperativa. Y otro dato que te quería sumar, que estaba revisando y me hace mucho sentido con lo que dices, que es la mayoría de las cooperativas, de estas 1.800 y tantas que están en funcionamiento, en vigencia, están en regiones. Exactamente, buen punto. Lo primero que dijiste es fundamental, ahí hay evidentemente un sesgo ideológico, que estamos formateados para decir el emprendedor individual que logra exportar, digamos. Y la ruta del emprendedor, yo estudié economía en la Facultad de Economía de la Chile, eso es lo que me enseñaban, no había otras posibilidades de emprender. Entonces,
un primer punto de por qué es importante esto como agenda pública es porque en Chile tenemos que tener, como en muchos otros países, los emprendedores tienen que tener la capacidad, la opción, digamos, de elegir si quieren emprender de manera individual o de manera asociativa, porque ambas tienen costo y beneficio. Si yo tengo el capital suficiente, el acceso a financiamiento, los contactos suficientes, el acceso a tecnología suficiente, los conocimientos suficientes, probablemente me va a convenir emprender de manera individual y no reniego con empezar a ponerme de acuerdo con los demás. Pero si yo no tengo eso, y yo lo que tengo es mi fuerza de trabajo, me cuesta mucho que me den un crédito en el banco, no, nadie se va a morir y me va a heredar varios millones de dólares, como son el 90 y no sé cuánto por ciento de los chilenos, todos nosotros estamos en esa situación, muy probablemente nuestra suerte, vamos a llegar más lejos, capaz un poquito más lento, pero vamos a generar mejores condiciones si lo hacemos en un grupo que si lo hacemos de manera individual. Entonces la comparación justa no es si es que una cooperativa es más competitivo, genera más utilidad que una pyme del mismo tamaño. Es esos 5 o 10 emprendedores que se asociaron en una cooperativa. ¿Están mejor después de la cooperativa o hubieran estado mejor cada uno emprendiendo por su lado? Esa es la pregunta para, Claro. para los emprendedores. Y además, si ese territorio, como queda después de que esa cooperativa se puso a producir, generó riqueza, generó excedente, ese territorio está mejor que con esa cooperativa funcionando o si hubiese habido 5 emprendedores distintos que se hubieran quedado probablemente en el nivel más bien micro, porque lo que te permite la cooperativa en términos también bien empresariales es agarrar escala. Y todos sabemos que hay ventajas en la economía de escala. Y todos sabemos que para un pequeño productor agrícola, para un técnico independiente, piensa en un gaffiter o en un programador de software o lo que sea, la posibilidad de generar esa escala con el trabajo de una persona Muy es muy difícil. difícil. Entonces, o piensa en cosas de cuáles son los problemas de las micro y pequeñas empresas, que son por lejos la inmensa mayoría del stock de empresas que hay en el país, son micro y pequeñas, ¿no? Y Lejos. las que más proveen trabajo también, Las hablando que de lo más que... proveen trabajo, pero que explican una parte un poco importante de las ventas totales, ¿ya? Poco comparativamente con las grandes empresas, digamos, ¿no? Ese tipo de empresa, ese tipo de empresarios que generalmente son individuales o familiares, es muy difícil cuando le empiece a ir bien. ¿Cuál es el límite que adquieren? Cuando tienen que empezar a sofisticar y tienen que empezar a lidiar con proveedores, tienen que empezar a hacer provisiones financieras más sofisticadas, tienen que hacer trámites de exportación, tienen que hacer permisos, tienen que postular, no sé, a fondos públicos de fomento para poder agarrar alguna inversión. Entonces, ¿en qué momento, dime tú, ese emprendedor individual, a qué hora, si está 12 horas al día trabajando en su negocio, a qué hora va a hacer una previsión financiera? ¿A qué Claro. hora o con qué margen va a contratar un contador que le haga una buena contabilidad o un abogado que le resuelva y le estudie? No sé, qué sé yo, si un emprendedor que está queriendo exportar toda la normativa internacional, está en el sector eléctrico, por decir algo complejo, que le estudie toda la normativa eléctrica, de qué puede hacer, qué no puede hacer, o se quiere meter en telecomunicaciones con USP, con un proveedor local de Internet, ponte tú. A menos, ¿En qué momento? ¿Qué le va a pagar? ¿De dónde hacer? En cambio, si somos 10, hacemos una vaca, contratamos gerente, y de hecho hay esquemas más interesantes que son cooperativas que se asocian para armar una cooperativa de segundo piso. Entonces, ¿qué he visto yo, por ejemplo, en Choapa? Tenéis un, una estructura gerencial que gerencia 3 o 4 cooperativas del mismo territorio. Entonces le pagan un tercio, un cuarto del sueldo al gerente que tiene un equipo de un abogado o un contador. Tampoco es tanto más lo que necesitáis para una pyme, digamos. claro. Y esa persona se dio cuenta que además de las ventajas de la asociatividad, de que para exportar necesitáis por lo menos llenar, por decir algo, 3 containers para que te saliera económico. Estos exportan nueces y exportan, el queso cabra creo que no lo exportan, lo venden localmente, pero también aceite de oliva, me parece. ¿Ya? Con un emprendedor individual o un productor de negocio individual llenaba, no sé, la cuarta parte de un container con su producción. Si queremos exportar, y descubrieron, este gerente capo, descubrió que en Turquía las nueces le gustan las grandes y enteras. En Italia, ponte tú, estoy parafraseando, como Claro, sí. hacen dulce y pasteles, no importa, porque la muela, entonces le podemos vender las que están picadas, las más chiquititas. Entonces segmentó el mercado de las nueces, las separó y le empezó a ir la raja y le triplicó el mercado con una gestión empresarial que solo puede hacer un empresario, un gestor, un gerente especializado que está dedicado todo el día a eso. Como se dice, que tiene el know-how, que tiene Que el tiene el know-how, conocimiento, pero claro, también hace la pega, pues que si no hace, es claro. trivial. Por eso las grandes empresas tienen un departamento de finanzas, un departamento de compra, un departamento de proveedor, un departamento de cobranza, que son 4 o 5 profesionales bien calificados, de ingenieros para el mantenimiento de la maquinaria, porque son pegas sofisticadas, porque requieren todo Claro. el día y requieren estudio, ¿no es?
¿Qué es un error? Que, bueno, si uno habla con los emprendedores cuando le empieza a ir bien, todos piensan que es parte de las cosas que tenemos que superar y apoyar, porque insistiendo en esto de la política pública tan importante, las cooperativas y las MIPES en general, las MIPYME en general, tienen problemas de su estructura gerencial por este mismo tipo de temas y tienen que entender, los tenemos que ayudar, apoyarlos para que entiendan que tener una estructura gerencial es una inversión, no es un costo. Tener un buen abogado y un contador es una inversión, no es un costo, Claro. no es un gasto, Sí, ¿cachai? igual, Cristóbal, súper claro en ese sentido. Y bueno, parece que también lo han tenido claro varias personas en Chile porque estaba leyendo y en los últimos 12 meses ha aumentado en un 12% Así es, 12,4. 12,4, claro, el número de cooperativas. Entonces, como que un 12,4 aumento en cualquier sector es Es importante, bastante. sí, sí. Entonces, ahí hay como una tendencia y ahí quería como preguntarte porque se está leyendo en ese sentido, entiendo que se está leyendo esos datos desde el gobierno y anunciaron hace poco algo de lo que te quería consultar, que lo sacaron para el 14 de noviembre, el Día Nacional de las Cooperativas, y lo que tengo algunas dudas y me encantaría que las explicara, que es la creación del Instituto Nacional de Asociatividad y Cooperativismo, y que Bien, va a ser la primera como gran institucionalidad para este tema. excelente. Se me pinta una sonrisa cada vez que escucho esa palabra. Esto primero es importante contextualizar que esto es parte del programa de gobierno. ¿Ya? Es parte, está en la plataforma, está en el programa de gobierno, es un mandato presidencial que yo directamente recibo a través de mi ministro, del ministro Grau, de que creemos, o sea, que terminemos este gobierno y que el Estado de Chile, podemos decir orgullosos, que tiene una política pública bien pensada, jerárquica, suficientemente bien financiada, con mirada estratégica de mediano plazo por todo lo que se llama antes, que específicamente para el sector cooperativo, para el sector asociativo, para la asociatividad económica. ¿Ya? ¿Cómo se institucionaliza eso? ¿Ya? ¿Y cómo se lleva adelante todo este interés y cómo se catapulta y se potencia este proceso que está siendo cada vez más transversal a nivel de los organismos públicos y de los organismos privados? ¿Ya? Y de la sociedad en general, como te decía ahí, el porcentaje de aumento del 12,4% a nivel nacional de cooperativas de un año a año y con punto alto de 20 algo por ciento en algunas regiones como Los Ríos, que estuve recién allá el 20,4 creo que allá, te habla de que obviamente es algo que está aprendiendo. Después, y que había una demanda insatisfecha ahí de necesidad de gente que no estaba cubierta. Y después dentro de los organismos públicos uno empieza a encontrar que en Corfo y Cercotec en el último año y medio se han construido herramientas específicas para las cooperativas. En INDAP se armó el área cooperativa y están fortaleciendo las herramientas que ya tenían. Ministerio de las Culturas está desarrollando líneas específicas para las cooperativas de trabajo. Ministerio de Vivienda para las cooperativas de vivienda. La FIA de Agricultura también tiene programas especiales. Entonces esto capaz soy injusto y algo se me está quedando afuera, pero el Estado de Chile en general, los organismos, los GORES, tenemos 4 GORES que ya tienen dentro de sus planes de desarrollo regional, los gobiernos regionales, el tema de las cooperativas y el fomento al sector cooperativo y asociativo. Hay una red de municipios que llega hasta a casi 30 municipios a nivel nacional que están comprometidos y están generando herramientas de fomento, incubadoras, apoyo a las cooperativas locales, canales de comercialización, etcétera. Se están abriendo todas las líneas que tenía el Estado de fomento en general para las MIPIMES, digamos, pero el grueso de las cooperativas, si bien hay cooperativas muy grandes y muy relevantes en términos económicos, el grueso sigue siendo MIPIMES como el grueso del stock de empresas del país. El 80-90% son empresas de menor tamaño que generan el 60 y tanto por ciento del empleo, pero las ventas están abajo del 20% en general. Eh, Diferencia importante, no menor. es una diferencia súper importante que hace a toda esta discusión, porque una sociedad más sostenible, más equitativa, probablemente va a ser más en base a la empresa de menor tamaño y el desarrollo local. La riqueza que genera la empresa de menor tamaño tiene una tendencia mucho mayor, sea cooperativa, sea individual, sea empresa de capital tradicional, una CPA o lo que sea. Probablemente el excedente se reinvierte más en el territorio si son de menor tamaño que si son capitales internacionales o empresas más grandes, digamos. ¿Ya? Eso también es bien importante tenerlo en consideración. Entonces este instituto tiene que empezar, lo que no haya un organismo que coordine y articule toda esa oferta y toda esa mirada. ¿Ya? Entonces este instituto, ese es su primer mandato, esa primera misión. Pero ¿qué otras cosas están insatisfechas en el Estado y en el país? Hay muy pocos técnicos especializados en esto. Y hoy si un municipio, el Ministerio de Vivienda, un GORE, una ONG,
tiene interés en meterse en este tema, pero no tiene necesariamente el conocimiento o quiere confirmar ciertas cosas, quiere apoyo técnico para el diseño de su línea de apoyo, ¿a quién le pregunta hoy? No hay un organismo. Hoy nos vienen y nos preguntan a nosotros, y nosotros lo hacemos porque nos encanta el tema y porque tenemos, qué sé yo, pero no está en ningún lugar que la DAES tiene que hacerlo. Depende de que el jefe de la DAES de turno quiera o no quiera hacerlo, digamos, básicamente hoy. Entonces, no, necesitamos una institución que También lo me mantenga. imagino que hay un tema como de recursos también para hacerlo. Obviamente de recursos en que somos los mismos que tenemos que estar fiscalizando y promoviendo y haciendo el Día Nacional de las Cooperativas, que tenemos que estar en este tema. Nos encanta, nos apasiona, por lo tanto lo hacemos felices, pero necesitamos que esto se sostenga en el tiempo más allá de las voluntades puntuales, digamos, ¿no? Entonces, segundo rol fundamental, tiene equipos técnicos bien pagados, bien remunerados, bien especializados, que viajen, que vayan, ya más de manera gratuita, y asistan a todos los organismos públicos que necesiten este tipo de cuestiones. Y tercero, tiene un actor fundamental, fundamental, en todo el entramado cooperativo que no está bien atendido en esto. Porque las cooperativas de primer piso, o sea, las cooperativas productivas, tienen líneas de fomento en Corfo, en Cercotec, en INDAP, la misma DAE las capacita, las apoya, etcétera, ¿no? Entonces, tienen ofertas insuficientes, falta más, hay que mejorarlo, más recursos, todo eso, ¿cierto? Pero existen. Los que no tienen atención adecuada son las federaciones y las confederaciones y los institutos auxiliares, que son los organismos de segundo y tercer orden del cooperativismo, sea de segundo y tercer orden en términos de representatividad política, para llevar adelante una idea, para dialogar con la autoridad o para llevar adelante proyectos más mancomunados, o netamente económicos, que se articulen distintas cooperativas de un territorio para generar un plan de desarrollo cooperativo y que se lo vaya a presentar al GORE, ponte tú. O que directamente, como los casos que yo decía, que varias cooperativas se agrupan para poder exportar juntas, ponte tú. ¿Ya? Entonces, ese sujeto que es fundamental, si uno también analiza la historia en otros países en que esto está mucho más desarrollado que acá, en la actualidad, porque, entre paréntesis, vale la pena señalar que Chile se creó la primera cooperativa de Sudamérica, a final del siglo XIX, ¿En hasta el año serio? 70, sí, hasta en Valparaíso una cooperativa de consumo, hasta la década de los 70 en este país las cooperativas eran relevantes en los grandes desafíos del país, la reforma agraria, la producción industrial, y eso obviamente deviene, la realidad que tenemos ahora deviene de una cuestión no natural. No es que las cooperativas se fundieron, eso es mentira. Las pisotearon como toda la organización popular que había de trabajadores, digamos. Eso fue lo que hizo básicamente la dictadura civil-militar, fue Claro. parte de su objetivo explícito, si no estoy inventando nada nuevo, era explícito, ¿no? Y que tenían que organizar la economía, si eso se hizo la fuerza, a través de las grandes empresas, de las grandes exportadoras, y ahí se genera el salmón, la fruta, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Todas las cosas que después se transforman en las industrias que generan el ingreso del país. Todo eso fue una decisión política e ideológica, digamos, y implementada a sangre y fuego, como bien sabemos. Entonces, con la creación de este instituto, que tiene que tener este rol de coordinación, tiene que tener este rol de asistencia técnica, pero también tiene que tener este rol de fomento específico a estos organismos de segundo y tercer orden que están bien definidos en la ley, pero que hoy día no tienen una atención adecuada, es muy importante porque además esos organismos lo que hacen es un efecto multiplicador y replicador de la política pública. ¿Quién debería asistir cuando nosotros nos vamos hasta acá y nos preguntan que el artículo de la ley, que tengo que responder, tengo que hacer un balance, la especificidad, no sé qué cosa, puedo o no puedo? Tendrían que ir a su federación regional y ahí tendrían que tener 2 o 3 abogados especializados o contadores que les dijeran. Obviamente, es lógico. Así funciona la asociatividad. Entonces, lo que estoy diciendo no es nada tirar los pelos. En la ley chilena tenemos, en la ley de cooperativa, una herramienta del descueve, que son los institutos auxiliares, que te permiten mucha versatilidad de asistencia técnica, de promoción para fines económicos, y que hoy día en el país hay dos que están ahí funcionando a penitas, ¿me entendés? Y eso es por falta de política pública y también por falta, por ser justo, del sector cooperativo que no ha tenido la visión o la capacidad o la fuerza o el margen suficiente para poder invertir en sus propias organizaciones porque también tienen que verlo como una inversión y no como un gasto esto. ¿Ya? Entonces, este instituto también tiene que promover eso porque además tiene que articular la política pública, es una apuesta por ser política público-privada, porque además este instituto va a tener un directorio que va a ser el 50% de funcionarios públicos, designados por el sector público, y 50% por el sector cooperativo, mitad y mitad. Cuando digo por el sector cooperativo, las confederaciones van a mandar sus listas para que el Ejecutivo, dentro de esa lista, elija quiénes son los representantes que se sientan en esa mesa. Y desde el sector público va a estar la Corfo, va a estar Cercotec, va a estar el Ministerio de Economía a través de la DAES y va a estar el INDAP a través de la División de Fomento. Entonces, que son los organismos que históricamente
y en la actualidad más pertinencia tienen con el tema y más lo han trabajado. Entonces, te obliga a tener un espacio técnico, porque estamos pensando Especializado. en especializado en gente que el gerente de Cercotec que se va a centrar, el gerente de Corfo son los que tienen, además tienen que llevar adelante las líneas de promoción cooperativa, por lo tanto están obligados a darle pelota al tema, es parte de su pega, digamos. ¿No? Y los dirigentes cooperativos, que además son parte cooperativa, van a estar obligados a darle porque su subsistencia de sus organizaciones depende de esto. Entonces, es un diseño de una apuesta que esto trasciende un poquito esto en principio más general, de que efectivamente este país empieza a generar instancias de colaboración, de articulación y de generación de política con poder de decisión público-privado. Nos tenemos que acostumbrar a que el sector privado y el sector público tienen que ser aliados. No pueden seguir a las patadas y la desconfianza y la defensa y que el Estado solo regule y me cobre impuestos y los privados solo quieren bypassar la regulación. Y eso. Es una locura. ¿No? Y con el sector cooperativo tenemos un diálogo excelente porque está mucho más metido en su quehacer este tema como de no es responsabilidad la palabra, es de tener introyectado de que ellos viven para mejorar las condiciones de vida de su territorio y de sus socios. Así se crean, por eso se crean. Lo No que es algo que, conversábamos al inicio, claro. no es algo que se lo obliga a la ley, o sea, además la ley lo dice, pero esa es la esencia. Con las primeras cooperativas de Occidente, de principios del siglo XIX, se generan con estos mismos principios. Y antes, eso es bien importante, antes estos mismos desafíos, siglo XIX, mediados del siglo XIX, Europa Central, estaba el capitalismo rampante, la revolución industrial, generando producción, pero la gente se estaba muriendo en las fábricas, los cabros chicos trabajaban 22 horas al día o 25, 18 horas al día, plagas, enfermedades, hambruna. Entonces ahí los mismos trabajadores, los sectores populares, ex campesinos, ex siervos de los señores y feudales empiezan a decir, oye, paremos un poquito la pelota, vos. Empecemos a producir para las necesidades que nosotros tenemos. ¿Por qué no tenemos que ir a Manchester a una fábrica que me va a terminar muriendo a los 22 años de algún que ni siquiera sabían de que se morían? Y eso que estoy Intoxicación de carbón y y cualquier eso que cosa. estoy diciendo es literal, no es algo que estoy inventando. Por eso el capitalismo tuvo que crear la ley de pobre y que si tú no estabas en una industria, si tú querías seguir artesano campesino, te agarraban, te apaleaban y te metían a la cárcel. Y era trabajo industrial o cárcel. Robin Hood, ¿y de qué están escapando los Robin Hood? ¿Por qué están escondidos en el bosque? Están escapando de eso. Eso es lo que están haciendo. ¿Ya? Entonces, es algo muy compatible cuando una economía, en este caso Chile, que está evidentemente buscando su equilibrio en términos de modelo de desarrollo socioeconómico, es evidente. El estallido social es una manifestación muy clara de que la gente dijo, capaz no tenía ahí muy claro qué es lo que quería, pero sí tuvo bastante claro qué es lo que no quería. Esto que tenemos ahora, estos niveles de abuso, de desigualdad, de no preocupación por el medio ambiente, de marginación, de desigualdades con las mujeres, con los pueblos originarios, era medio claro que así no podíamos seguir. No, y nos costó un poquito más entender, ponernos de acuerdo en que sí queríamos, evidentemente. Pero el cooperativismo está unando esa voluntad porque es una forma de hacer empresa, como decía, que introyecta en su misma estructura todos estos principios y lo equilibra con complejidad. Juntar a decenas de personas o cientos o miles de personas como las cooperativas más grandes es complejo, el proceso de toma de decisiones tiene su complejidad y requiere negociar y ser mucho, son tiempos a veces más lentos, tiene sus problemas, esto no es una panacea, digamos, pero da respuesta a los grandes desafíos que ya sabemos que la empresa tradicional no da respuesta, tiene otros beneficios la empresa tradicional y está muy bien que existan, obviamente. Nadie plantearía una tontera del tipo que todo el país tiene que ser cooperativo, no, pero tiene que tener su justo rol y sobre todo todos los chilenos que queramos, o todos los habitantes de este territorio en realidad, no solo los chilenos, todos los habitantes de este territorio, que además nos tenemos que acostumbrar a que es un mundo globalizado, que la inmigración es parte de la vida, tanto nos acordamos mucho de los inmigrantes que vienen para acá, nos olvidamos de los chilenos que nos vamos para afuera, como yo que estuve afuera hay mucho tiempo, que la inmigración es parte de la vida, te guste o no, tienes que empezar a generar estos dispositivos en que la misma gente tenga capacidad de expresar su creatividad y su potencia productiva a través de la asociatividad. Si eso es lo que estamos haciendo. Estamos un poco, no un poco, estamos intentando, un proceso largo que no se va a terminar en 4 años, estamos hablando de un proceso de transformación de la estructura económica chilena de décadas. Pero básicamente eso es lo que estamos haciendo, transformando una estructura económica en la cual las formas de emprender asociado, con conciencia ecológica, con conciencia social, con arraigo territorial, eh, 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 en que se coopere y no solo se compita, en que entendamos la fortaleza de cuando somos más y nos ponemos de acuerdo, podemos transformar, ya no solo nos puede ir bien económicamente, sino que además podemos transformar la realidad de mi territorio.
de cómo vivo, de dónde vivo, de qué tipo de agua tengo, de cómo me alimento, ¿ya? Porque es el tipo de decisiones que se empiezan a tomar. Eso es una sociedad mejor, en que todos vamos a estar mejor y que nadie va a ir quedando tan atrás. Entonces, por eso es tan importante el instituto, que además va a tener la gran facilidad, cosa que es muy complejo desde una estructura dentro del organigrama de un ministerio, como es la de ahora, que obviamente tiene su rol en todo este ecosistema, y lo va a seguir teniendo. Generar, por ejemplo, un proyecto de cooperación internacional o con el Banco Interamericano de Desarrollo, no sé, un proyecto de varios millones de dólares, de no sé cuántos años, para generar una gran campaña nacional de fortalecimiento de cooperativa de trabajo para aumentar el empleo en 2% de aquí a 5 años. ¿Me entendí? Mm. Ese tipo de convenios te los permite esta estructura de este instituto autónomo, que tiene un gobierno público-privado, que tiene un director ejecutivo empoderado, que tiene capacidad para generar y para gestionar estas cuestiones, que lo vemos con un enfoque más dinámico. ¿Me entendí? Entonces, es una estructura indispensable, además de una estructura que, al tener esta composición, puede también hacer otro tipo de tareas que para el Poder Ejecutivo tradicional, dentro de la estructura de los ministerios, por ejemplo, un poquito más complejo. Por ejemplo, puede empezar a hacer campaña con precooperativo, puede hacer grandes seminarios, instalar la temática en la sociedad de manera mucho más transversal, ya, porque efectivamente un gobierno público-privado, y en esta gran objetivo, obviamente requerimos de esfuerzos públicos con esfuerzos privados. Entonces, lo que vamos a tener al final de este gobierno, que es un instituto que además ya tiene el presupuesto aprobado por ley de presupuesto. Lo que estamos hablando Recientemente, sí. es decir, recientemente, o sea, ya había pasado muy bien de evaluado en la comisión de presupuestos un par de semanas atrás, y ayer ya se aprobó la ley de presupuesto, por lo tanto eso ya es un hecho. Y que tiene una glosa particular, eso es bien importante, en términos administrativos públicos es bien importante, y que la glosa no dice, la línea presupuestaria no dice Fondo de Fomento para no sé qué, dice Instituto Nacional de Asociación y Cooperativismo, tiene tanta plata, entonces tampoco Certificado, claro. es alguien ocurrirse así que saquémosla esto y tirémoslo para acá. Generar la partida presupuestaria es muy importante, porque después es muy difícil para el siguiente presupuesto, o el subsiguiente, ahora tenéis que ponerle cero a algo que antes tenía un valor. Entonces tiene un poquito más difícil. Se puede hacer, obviamente, pero es más difícil. Y como esto va a ser algo en beneficio de la sociedad en su conjunto, y sobre todo el cooperativismo me imagino que va a estar muy pendiente y defendiéndolo, y va a estar muy pendiente de la discusión presupuestaria, de cuántas lucas le va a poner el Estado a esta clase presupuestaria, pero además el sector cooperativo va a tener que poner en esto, si es para su propio desarrollo. Entonces estamos pensando en un esquema cofinanciado, que tenga financiamiento público, obviamente esto es política pública, por lo tanto es obvio que tiene que tener financiamiento público adecuado, tiene que tener aporte del sector cooperativo, porque estamos promoviendo modelos empresariales, por lo tanto es justo y corresponde que ellos mismos inviertan parte de su excedente, y también tiene que tener la posibilidad de forma relativamente dinámica, obviamente bien controlada y con todos los requisitos de prudencia y de probidad y de buena administración de los recursos públicos, generar convenios con otros organismos, con GORE, con organismos internacionales, con los organismos internacionales que se dedican a promover este tipo de iniciativas, con no sé, con las Naciones Unidas, con el PNUD, con el Banco Mundial, con los 16 GORES del país, con ciertos municipios, y entonces esto empieza a crecer en una dinámica que es muy potente, y que por eso yo digo con tanta claridad, estamos en presencia de los años más importantes para el cooperativismo chileno de los últimos 50 años. Hace 50 años que no había un auge de esta envergadura. Han habido puntos importantes. En el gobierno de Bachelet II, donde se crea la DAE, tuvimos un punto importante. Han habido momentos al principio del gobierno de Patricio Aylwin, que era parte del programa, parte de las cosas, de los primeros programas de la Concertación, que se fueron olvidando con el tiempo, pero era parte del programa. Tuvo también una novela de estadísticas, y son puntos altos y bajas, puntos altos y bajas. Eso es lo que no tenemos que evitar. Tiene que ser una curva ascendente, razonable, tampoco con hacer ninguna locura, considerando el contexto macroeconómico y todo lo que sabemos de las restricciones fiscales, qué sé yo, pero una curva ascendente permanente. Y ahora, para que esto sea así, la única forma es que el sector cooperativo se empodere, lo entienda como su propio instrumento y lo defienda, como hacen otras organizaciones sociales, como hacen las organizaciones de empresarios, como hacen las organizaciones gremiales de las pymes, que vienen y se plantan con la autoridad y dicen: queremos esto y esto y esto, y no, eso no me lo sacáis. Y si no, me voy al Parlamento a discutir y qué sé yo, pues, hablo con los parlamentarios. Y eso está pasando. Por ejemplo, se constituyó ya
una bancada senatorial. Que lo loco de este tema, o no lo loco, que es loco para la realidad de la política partidaria actual en Chile, Lo anecdótico, podríamos decir. pero es muy compatible con todo lo que estamos diciendo. Hay una bancada senatorial de unos 14 parlamentarios que literalmente van desde el PC hasta el Partido Republicano. Literalmente. Yo no sé si hay otra agenda en la cual hay Totalmente transversal. totalmente transversal, por lo menos de las fuerzas que están representadas en nuestro Senado, digamos, que son así. No, o sea, y está la foto, lo podí chequear, digamos, esto que te estoy diciendo. Y están los parlamentarios ahí, y yo no me acuerdo de otra foto en que salió un acuerdo transversal. Capaz la última tan transversal habrá sido la del acuerdo plebiscito, la que da el primer plebiscito, pero estamos en un hecho bastante inédito. Entonces, y que hasta ahora no hay, está lleno de parlamentarios que nos llaman todo el tiempo, o preocupados por una cooperativa que tiene un problema, o queriendo saber lo que estamos haciendo, o pidiéndonos que en distintas leyes se considera las cooperativas. Este país todavía tiene ciertos mercados que están restringidos, que están en que las cooperativas están excluidas. Las cooperativas no pueden ser bancos, no pueden ser aseguradoras, no pueden ser AFP, ¿ya? No pueden ser ISAPRE. Y son todos esquemas en los cuales el esquema cooperativo funciona muy bien. Y en otros países, una parte muy relevante, 20-30% creo en Brasil, del sistema privado de salud está hecho por cooperativas. En Uruguay ni hablar. ¿Cachai? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque como los socios, imagínense lo que sería una FP cooperativa. Claro. Ya no se van a llamar más FP, es el trabajo, es parte de las grandes legados que vamos a dejar como gobierno. Imagínense si los socios de la FP, que estamos todos con problemas que la FP, que no sabemos cuánto nos cobran, si corresponde, por qué yo pierdo mi plata y las FP ganan, todo ese rollo. Si nosotros que somos los que vamos a recibir el beneficio, la cotización, vamos a tomar la decisión en la asamblea de las políticas que vamos a tener, de cuánto ganan nuestros gerentes, de cómo se va a repartir los multifondos, de cuántos riesgos vamos a tomar, ¿En qué empresas invertir? ¿En qué empresas no en invertir? qué empresa invertir, cuánto va a ser el cargo de la comisión que te cobran. ¿Qué crees tú que vamos a decir? ¿Qué crees tú que va a ser lo que haría todo ciudadano razonable que está preocupado por su eje? Lo que más me convenga, amigo, lo que más nos convenga, que va a ser lo mismo, que es tener pensiones más dignas. ¿No? Es como obvio, imagínate un esquema de salud en el cual, ¿qué iba a estar preocupado yo más? ¿Que de solo maximizar la utilidad de mi cooperativa de salud o de las prestaciones que voy a recibir? ¿O de la Claro. cobertura que va a tener mi cabro chico en dentista, que es un dolor para todos cuando hay que ir al dentista? ¿Qué crees que voy a decidir? Probablemente vamos a ponernos de acuerdo rápidamente en lo cual, nada, ¿qué importa que, o sea, reinvirtamos ese excedente en tener mejores prestaciones? ¿No? Si yo, a mí lo que me importa es estar sano. La mayoría de la gente prefiere estar sana, tranquila, con una buena pensión, una buena vivienda, y no estarse llenando de lucas para un riesgo futuro que eventualmente después veo cómo me la gasto. Eso es algo que nos convencieron de que todo el mundo pensaba así, y la verdad que no todo el mundo, hay gente que piensa así, es legítimo, no todo el mundo piensa así, la mayoría de los chilenos, yo veo, estamos preocupados, y de la gente que habita este territorio, de nuestras cuestiones mucho más cotidianas, de a qué colegio van a ir mis cabros chicos, de si voy a poder o no irme de vacaciones, de si está entrando mucho frío, si voy a poder calefaccionarme mejor en el invierno, cuestiones así, para estar más o menos tranquilo, estar feliz, cuánto tiempo voy a tener de calidad de vida y para estar con mi hijo o hija. Y ese tipo de decisiones que están directamente relacionadas con el tipo de empresa que tenemos y los tipos de cómo construimos los lugares de trabajo y las prestaciones que te dan ese tipo de empresa, cuando los que reciben los beneficios de eso o las cosas malas de eso toman las decisiones, cambia. No porque sean mejores personas los cooperativistas, porque ahí estén los malos y acá están los buenos, no por eso. Hay gente buena y gente mala, gente que piensa lo que estoy diciendo y que piensa lo contrario en todos lados. Pero el esquema cooperativo te lleva a ese proceso intrínsecamente. Y más allá de lo que nos comentaba sobre el Instituto Nacional de Asociatividad y Cooperativismo, de lo que se viene en esa línea, ¿qué crees que queda como desafío para el tema de las cooperativas en Chile en el corto mediano plazo? Bien, excelente pregunta. Primero, bueno, consolidar la institucionalidad, que este instituto sea realidad, que tenga su gente, que se contrate, que se firmen todos los convenios que hay que firmar y que tipo ya el próximo año podamos contar con una institución funcionando, bien financiada, con todas esas características. Ya con el objetivo central que efectivamente
logre su cometido de coordinar, apoyar, articular, atender al sector cooperativo y a los organismos públicos y privados que van a llevar adelante esta política pública privada, de forma tal que efectivamente este país cuente con una política bien financiada, estratégica, lo que se llama antes de mediano plazo, con jerarquía, para que el cooperativismo florezca, ¿ya? Eso creo que es muy importante, consolidar esta institucionalidad. Después, que el resto de la institucionalidad que va a seguir atendiendo al primer piso que decíamos, que el resto del Estado de Chile fortalezca y también institucionalice dentro de su funcionamiento las líneas de apoyo específicas que tiene, que en Corfo siga ganando espacio las líneas específicas para cooperativas, pero que también se abran para el resto de las líneas que atienden a otro tipo de empresas, cosa que también está muy avanzada, en Cercotec lo mismo, que se capaciten sus profesionales, se especialicen. Ahora estamos con Cercotec, por ejemplo, trabajando en formar a que por lo menos todos los centros de negocio y todas las gerencias regionales estamos formando a 218 más o menos profesionales de Cercotec para que en Cercotec tengan profesionales capacitados que entiendan de este tema, que la DAES se modernice, eso es muy importante, porque nosotros acá en la división hacemos todo lo que es promoción en el sentido de capacitar, formar, hacer talleres, explicar lo que es, asistir, pero todavía tenemos una deuda pendiente, hay que ser muy justos con eso, que los procesos que nosotros tenemos administrativos, de constitución, de renovación de autoridades, siguen siendo lentos, siguen siendo comparados con, por ejemplo, la plataforma de la empresa en un día, que efectivamente en un día uno constituye una empresa. Las cooperativas se constituyen en promedio en 28. Sigue siendo, hemos mejorado mucho, de 58 lo bajamos a 28, es un 68% de mejora, muy importante, pero evidentemente es desigual. Entonces, tenemos que ajustar un poco la normativa, tenemos que invertir, la división de asociatividad y cooperativismo tiene que tener su propio departamento de tecnología e información, eso es muy importante. Nosotros somos una institución fiscalizadora, básicamente lo que hace es procesar información, eso no se puede hacer sin tecnología e información adecuada y con un departamento de TI. Después de cara al sector privado, ¿qué otro gran desafío? Que se consolide un movimiento a favor del cooperativismo y la economía social. Todavía el cooperativismo, si bien tiene organizaciones importantes, siguen siendo sectoriales y cuesta todavía, estamos confluyendo muy importante, estamos trabajando muy bien con las dos confederaciones que existen en el país, que están articulando, que están dialogando, que se están asociando para ser parte de este instituto, pero falta instalar eso en un gran movimiento nacional con apoyo transversal, con apoyo ciudadano y también de las autoridades, para entender que esta agenda del cooperativismo tiene que ser una agenda país. Es importante para la economía de Chile, más allá para cada cooperativo, cada federación o cada confederación, que el cooperativismo avance en este país. ¿Ya? Y después hay que hacer una campaña bien importante, yo creo que va más por el lado de la educación, de los valores, un poco ideológica también, de que la sociedad chilena tiene que entender que el emprendimiento individual no es la única forma de emprender, que tiene beneficios que el cooperativismo, el emprendedor asociativo, que, que son transversales para la economía nacional, que no solo dan rédito económico, sino que también en lo social y ambiental, y que, por ejemplo, un ciudadano común, así como está dispuesto a pagar más o a elegir productos orgánicos o sin explotación infantil o respetuoso del medio ambiente, también esté dispuesto a priorizar procesos en los cuales se producen a través de democracia directa, con conciencia ambiental, que suple la fractura social, que redistribuye la riqueza, que estén disponibles para hacer eso. Y que eso se da no solo en las empresas cooperativas, sino que también en otro tipo de empresas también, que la ciudadanía y lo exige y lo marque, porque esa es la forma que esto va a trascender y que la gente de las comunidades se da cuenta que mientras más cooperativas tiene, mientras más servicios están provistos por cooperativas, es mejor para ellos. Un último ejemplo y cierro. Vengo la semana pasada de estar en Los Ríos y ahí fui al seminario de cooperativa eléctrica, ¿ya? De la Federación de Cooperativas Eléctricas del país. Las cooperativas eléctricas, como la inmensa mayoría de las cooperativas, están en los territorios en los cuales no llega ni mucho el Estado ni mucho el mercado. O sea que si no estuvieran las cooperativas eléctricas, esas poblaciones probablemente no tendrían electricidad o tendrían calidad deficiente. Y uno gana el ranking de calidad de servicio que emite la SEC, 6 de las 10 mejor ranqueadas son cooperativas. ¿Y eso por qué sucede? ¿Porque son más capos? ¿Porque son más inteligentes? No, sucede por esto que decíamos, que las cooperativas tienen la misión de favorecer a sus usuarios y los usuarios se encuentran con el gerente en el supermercado. Entonces no es lo mismo cortarle la luz o no invertamos en infraestructura, total se cae la luz un par de veces y me conviene pagar la multa que la inversión que me
conlleva tener todo esto que la luz no se corte, por ejemplo. No, pues si es mi vecino, soy yo el que me quedo sin luz. Es mi vecino el que la compadre que me encuentro en el supermercado y todos saben dónde vive el gerente, los directores, quiénes son, fueron a la asamblea, votaron por ellos. Entonces el compromiso que se da es mucho más férreo. Entonces, no es raro, y eso es lo que uno ve en la calidad de servicio. No sé, Coluna acaba de recibir un premio de la ciudadanía por ser la mejor empresa desde la perspectiva ciudadana, digamos. ¿Por qué se da eso? Que ha logrado, Colún, que es una cooperativa emblemática en este país, ha logrado ser productivo, económico, tiene inversiones de miles de millones de dólares en plantas, genera empleo, uno va al sur y genera gran parte del empleo en la Unión y en los lugares asociados, y además se preocupa de ese tipo de cosas. ¿Por qué lo hace? Porque los mismos productores que en los territorios toman la decisión estratégica. Entonces, eso es muy importante que lo entendamos y lamentablemente estamos en un país en el cual este tema es muy desconocido. Ya, entonces, aquí y acá evidentemente es una tarea compartida, un esfuerzo compartido entre el sector público y el sector privado por llevar esto adelante. Claro. Y ahí, bueno, se enmarca todo lo que ya habíamos conversado antes sobre el instituto y otras acciones que están avanzando en esa línea. Cristóbal, muchas gracias por estar con nosotros. Disculpa todos los problemas técnicos, cosas que pasan, gajes del Nada oficio, te pero preocupes. bueno, un placer estar contigo y espero que estemos conversando más adelante sobre las novedades Excelente. después de la implementación del Sí, instituto sin duda. y otras acciones. Así que Llámame después del 15 muchas y gracias, vemos. Cristóbal. Perfecto.